¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en La Carta Robada. Hoy es viernes, como usted sabe, y nosotros los viernes pues procuramos siempre llevarle a usted algo más allá que la mera información, que la mera noticia. Y como todos los viernes nos acompañan esta vez Alejandro Dávila, que usted ya lo conoce, también a José Daniel Borrego, que ya han estado en 2 ocasiones y esperamos que podamos estar en muchas, todos los viernes debatiendo, discutiendo. ¿Y qué otra cosa íbamos a discutir hoy que no sea el hecho de que dentro de 2 días, el domingo, vamos a tener este desplante, ¿verdad usted? ¿Verdad? Las caballos, ¿cuántos caballos van a haber? ¿300, 1000 o 1500? Ya no supe. Pobrecito sí, el que no tiene caballo, porque pues apenas que compre un palo escoba y se ponga uno de esos caballitos trotadores, ¿verdad? De niño, cuando uno tenía. Pero el caso es que Bronco toma el poder el domingo 4 de octubre y pues todo el mundo está ante la expectativa de qué va a pasar con ese gobierno. Es un hombre que ya se está echando un kikiriquí, como se decía antes, con Andrés Manuel López Obrador, la figura política más popular en este país, y pues ya se siente como que lo puede desafiar. Eso obviamente ha generado discusión, ha generado hipótesis acerca de si Bronco en realidad es un instrumento contra López Obrador. Lo han dicho no nosotros, ¿verdad?, que ya lo sabíamos, sino otros periodistas como Pablo Iriart. Entonces también está el hecho de que va a gobernar un estado en quiebra, eso es además innegable. También está el hecho de que va a mantener su equipo con Fernando Elizondo, con todas las implicaciones que tiene, porque Fernando Elizondo pues es Fernando Elizondo, es de las familias que Fernando Elizondo es, tiene el pensamiento que tiene, ¿verdad? No lo ha cambiado, y bueno, pues vamos a tener un gobierno que muchos apuestan a que va a ser neoliberal. Pero sea o no sea, lo que sí es seguro es que le va a tocar una tormenta financiera, manejar un estado en quiebra, en un momento en que el propio país puede también entrar en insolvencia financiera. El 2016 va a ser un año verdaderamente difícil, así que vamos a hablar de eso, de qué es lo que pueda venir. Yo le pido primero a Alejandro, en estricto orden alfabético, que nos diga más o menos qué es lo que piensa de esto que ocurrirá a partir del domingo aquí en Nuevo León y en gran medida en México. ¿Cómo ves, Alejandro? Primero que nada, yo creo que para hablar de lo que va a pasar el domingo no podemos dejar de lado la figura en la cual se convirtió Jaime Rodríguez, ¿no? Por ahí podemos empezar a hablar de si va a ser o no un jugador del 2018 que podría por ahí cambiar el tablero político, pero antes de eso tenemos que ser bien claros. Hace 3 años Jaime Rodríguez era alcalde de un municipio pues metropolitano de segundo orden, y en menos de 3 años ahora está cerca de ser gobernador, o va a ser gobernador pues de, pues bueno, nada menos que de Nuevo León, ¿no? Lo que eso representa para el país, y en ese orden, para entender este brinco de Jaime Rodríguez, esta forma tan ordenada y tan innovadora de cómo hizo campaña durante estos 3 años, habría que buscar la explicación pues en la formación que recibe Benjamín Daniel. Jaime, creo que eso incluso él mismo lo ha aceptado, ¿no? Jaime tenía conocimientos de mapache en el PRI, y después de... Muy útiles en estos tiempos. Claro, y después de ir a Miami, en el Centro Interamericano de Gerencia Política, regresó con conocimientos profesionales de comunicación política, que en términos prácticos es propaganda y mensaje político. ¿Cómo y eso, engatusar a las masas? Exactamente, Benjamín. Todo el mundo, quienes por ahí intentan encontrarle un hilo de gran conspiración o de conspiración ranchera a esta llegada del poder a Jaime, pasan por alto que él se hizo a sí mismo el personaje político que luego fue tomado en cuenta por toda esta conspiración. Dicen que lo ayudó el diablo. Por supuesto, y en eso digo, todo el mundo o todos los líderes políticos a través de los tiempos han tenido sponsors. La política no se hace sin dinero, ¿no? Pero sí queda claro que Jaime por sí mismo representa un fenómeno. Ahí están los datos, ¿no? La gente tiene una expectativa de arriba del 50% de haber votado por esta pregunta. Volverían a votar, Volverían a votar por él. Sí.
el Bronco como tal, la figura que él representa, la figura que él se hizo además, él se hizo esa figura, evidentemente con ayuda de Memo Rentería y sobre todo en el plano político de Manuel González, ¿no? Porque luego la gente suele pensar que las campañas son spots y comunicación aérea, pero detrás de la campaña del Bronco, que fue muy innovadora en cuanto a mensaje y medios de comunicación, detrás de eso hubo una operación política pues impecable, y esa fue llevada a cabo por Manuel González. Memo Rentería es una pregunta así, ¿había hecho algo así antes? Por supuesto, Memo Rentería fue nada menos que el primer, el publicista del primer gobernador de oposición que hubo en el país, Rufo Apel, en Baja California. Memo sabía cómo enfrentar estas condiciones de un sistema desgastado, de una renovación del espectro político, y pues de una u otra forma lo que hizo aquí en Nuevo León ya tenía por ahí la expertise de haberlo hecho en 2 ocasiones en Baja California. Cuando ganó con Rufo Apel la gobernatura, y después cuando logró que Hank González no fuera alcalde de Tijuana, que también gobernador, que también aquello fue un triunfo político muy importante para el PAN. Sí, es cierto. Pues, ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que empieza el domingo. Pues tú mira, no tienes caballo, no vas a ir ahí a la, no. a la cabalgata. No, para nada. Mira, yo creo que para empezar tenemos que analizar el contexto cultural bajo el cual se creó, dices tú, este personaje, se creó a sí mismo. Yo creo que una de las cosas que podrían explicar el porqué, como dices, Alejandro, de pasar de gobernar un municipio muy pequeño, casi irrelevante dentro del estado, ¿no? Lo más importante es el área metropolitana, San Nicolás, Monterrey, o sea, Podaca, todos estos municipios. Es importante mencionar que uno de los factores que hicieron que Jaime saltara a la popularidad fue que lo intentaron matarlo. Claro. Intentaron matarlo, y no solo eso. La figura, viéndolo desde un contexto así narrativo, un poco informal, ¿no? Trataron unos delincuentes asesinar a un personaje que representa una parte de la cultura popular mexicana, que es el vaquero, ranchero, que quiere defender la ley, justiciero, ¿no? O sea, mujeriego, ¿no? Todo esto que se ha dicho de él. O sea, creo yo que Jaime encarna en este momento, o encarnó una figura que de alguna manera está en el inconsciente colectivo de todos los mexicanos, ¿no? Creo yo que, valiente, ranchero, Bragao, del norte, en caballo, o sea, es una representación cultural. Eso es lo que él representa. Ahora, creo yo que el hecho de que estemos hablando de él en el contexto del 2018 significa, pues, 2 cosas, ¿no? Uno, que hay que recordar en dónde estaba Jaime Rodríguez antes de que se lanzara de manera independiente. Él fue un personaje rezagado dentro del PRI. No era del grupo del gobernador, lo hicieron a un lado, se abrió la ventana de las candidaturas independientes, y él la aprovechó con un capital bastante grande en cuanto a capital humano y capital económico. O sea, él lo aprovechó. Aquí lo que creo que es importante mencionar es, como dices tú, Benjamín, que puede ser el gobierno de Jaime un proyecto, ¿no? Un proyecto de derecha, ¿no? Neoliberal para llegar a la presidencia. Creo yo que una de las cosas que ha hecho a este sistema político tan poderoso y maquiavélico no es que tiene control de todo, sino que se sabe adaptar. Se va sabiendo adaptar. Yo creo que si Ivonne Álvarez hubiera ganado, por ejemplo, aquí en Nuevo León, pues no hubiera habido problema. Pero gana el Bronco, sacude las cosas, inmediatamente van los poderes económicos, se le acercan, ¿no? Se reunió con Salinas de Gortari, luego van y dicen, a ver, en un tiempo de desencanto, donde casi nadie tiene confianza en los partidos, tú sacaste este porcentaje tan alto. Sí, te necesitamos a ti, ¿no? Pudiera ser muy, muy lógica la situación. El PRI aplicó el modelo neoliberal en los 80s, a finales, 88 sobre todo. A partir de ahí, el gobierno de Miguel de la Madrid en su última fase, luego vinieron los demás, el PRI se desacreditó absolutamente frente a la gente, y el propio gobierno, el de Ernesto Zedillo, organizó la transición, poniendo en aquel momento los mapaches del PRI hacían mapachismo para el PAN. Fue increíble porque gobernación, todos los aparatos de fraude electoral y todo, estaban trabajando para el PAN, para que ganara Vicente Fox.
Zedillo lo apoyó. Entonces, entran los panistas, en solo 2 sexenios se desacreditan absolutamente y luego se forma este pacto, ¿verdad? El intento de unificar a los 3 partidos para el mismo propósito. El Pacto por México, ¿no? Sí, lo hacen, efectivamente, hacen las reformas estructurales, las hacen en caliente, como quien dice, en un año y pelos, ¿verdad? Y se desacreditan los 3. Los 3 se desacreditaron. El desprestigio es para los 3, no solo el PRI, sino también el PAN, principalmente el PRI, pero también el PAN, y ni se diga el PRD, que quedó exhibida como una, pues básicamente una prostituta, perdón que lo diga, pero es cierto. No, entonces, es un oficio respetable, sí, ¿no? claro, El más antiguo del mundo, claro. dice, ¿no? Entonces, ahora, pues, la salida es un independiente que diga, ay, los partidos fuchi, ¿no? Yo no me meto, yo no soy cochino, yo no ando en eso, yo soy limpio, que esa es la imagen que estuvo manejando Bronco, pero me fijé que ustedes 2 dijeron lo mismo, es decir, este hombre movió mucho dinero y es algo que él niega. Sí, y eso claro, es grave, claro, porque ese se un va a punto. saber, en un momento dado va a pagar favores y va a ser un punto, aparte de la promesa pues de enjuiciar a los Medina, ¿no? Que son lo que trae la gente en la mente, ¿cuándo los vas a llevar a la cárcel? Etcétera, ¿no? No sé qué. Sí, no es iluso pensar que el Bronco hiciera la campaña que hizo con los 4.5 millones de pesos que dice que gastó, un número así de risa, ¿no? Sí. Ni siquiera 20 millones son para... No. El Bronco hizo una campaña de un candidato de la oligarquía en cuanto a recursos, pues, estamos hablando, ¿no? Es un hecho que detrás de Jaime Rodríguez estuvo desde el principio un grupo de empresarios que pues, supo vislumbrar un poco lo que decía Daniel, ¿no? Si esto cambia de alguna manera, habrá que tener por ahí una mano dentro pues, de Jaime Rodríguez, ¿no? Y con el tiempo, pues bueno, no solamente pusieron una mano, sino pues yo creo que todo el cuerpo completo, ¿no? Ahí está ahora cómo se va perfilando su nuevo gobierno. Puras figuras vinculadas. Me decían que los candidatos a desarrollo urbano son de las vivienderas. Exacto. Todos Sí, de una viviendera diferente. Casas Haber. Haber es la Sí, más claro. poderosa dentro Claro. del gobierno de Bronco, ¿verdad? Entonces, curiosamente, la mayoría de las vivienderas están en quiebra. Y las más quebradas son las españolas, como Mi Casita y todas que se tuvieron que ir, pero todas andan con dificultades. Y entonces una gobernatura para una viviendera, pues es una muy buena caja chica, ¿no? O sea, un puesto así. Ahora, hay otra cosa que también creo que es importante mencionar. El contexto jurídico y legal bajo el cual se dio la candidatura de Jaime, que a mí en lo personal me parece un punto que no se toca mucho. En la cuestión de las candidaturas independientes, no sé si recuerdan que al principio el órgano electoral les había permitido, creo que 300,000 pesos, algo así, ¿no, Jaime? Sí. Hubo quejas, se proyectó la idea de que es una injusticia, dijeron, ok, está bien, perfecto, tú puedes competir con un capital mayor. Sin embargo, nunca quedó claro de dónde iba a venir ese dinero o hasta qué punto. ¿Por qué? Creo yo que el proyecto de las candidaturas independientes es también un experimento de ver qué tanto se puede violar la ley electoral. Tenemos que tomar en cuenta que en México la ley electoral yo creo que es el área de la justicia que menos se respeta, ¿no? Ahí está el caso del Partido Verde que violó sistemáticamente toda la ley electoral y sigue ahí, sigue vigente, ¿no? A propósito, ¿no han oído el anuncio ese más sangrón del Tribunal Federal Electoral? ¿No lo han oído? ¿Cuál? No, ¿cuál? ¿Y qué es aquí? Y que dice, es el Tribunal Electoral. Ajá. ¿Y qué hacen aquí? Hacer justicia. Defendemos tu voto, ¿no? Algo así. Ya, entonces, claro. bueno, Sí, por sí, ejemplo, es increíble, cínico, en México, así. en México, cinismo total. Cinismo total. en México es redituable violar la ley electoral por 2 razones. Una, puedes violarlo todo lo que quieras, te van a multar con una suma económica menor. Segunda, para cuando te fiscalizan tu campaña, ya estás en el poder, posesión. o sea, ya tomaste posesión. Claro. Es por eso que se hacen todas estas cosas. Ahora, yo no dudo que dentro de 1 año, 2 años, 3 años, digan, sí, hubo mucho dinero sospechoso en la candidatura de Jaime. Cuando digo sospechoso puede ser cualquier cosa, desde empresas, lo que sea, ¿no? Pero ya qué, ya él ya tomó el poder, ya está ahí, no lo van a quitar, no lo van a sancionar, o sea, es algo que
inclusive, si acaso será un arma en el debate político para algún adversario. Inclusive que lo quisieran sancionar. ¿A quién sanciona si fue una candidatura independiente? No hay partido ni siquiera a quién sancionar. Claro. Yo les quisiera comentar una cosa que a lo mejor ustedes también detectaron. Jaime le contestó a López Obrador ayer, Sí, vi. diciéndole, mira, la presidencia no es tuya porque tú no te la has sabido ganar. No la has podido ganar, así que deja de verme como contrincante. En ese mensaje de tú no la has sabido ganar, va implícito que él sí supo ganar aquí. Tú no te has sabido entregar a quien debes entregarte. Exactamente. Ese es el punto, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que lo que detiene a López Obrador, o lo que lo ha detenido las últimas 2 veces, pues es un bloque de poder, ¿verdad? Claro. La izquierda le dice poderes fácticos, pero en realidad es la oligarquía, es decir, que hacen como un frente común y dicen, no pasará, si se mueven los medios, se mueve el TRIFE, el IFE, la Suprema, y todo se mueve para bloquearlo, y no pasa, ¿verdad? Entonces, lo que está insinuando ahí es que él sí ha podido congeniar con esas fuerzas, y ya lo había dicho antes. López Obrador confronta, dice, yo busco unidad, etcétera, ¿no? Entonces, como que va implícito pues que él en efecto se junta o se alía. A mí me parece, lo estaba yo escribiendo el otro día aquí en el editorial del Regio, el caso de Fausto, el de Goethe. Es un hombre que vende el alma al diablo a cambio de todo, ¿verdad? Poder, riqueza, placeres, etcétera, y se la pasa muy bien hasta que viene el diablo por él, ¿verdad? Y le dice, hey, güey, si tu alma es mía, no se te olvide, ¿no? Entonces, claro, aquí el término diablo tiene implicaciones muy concretas, ¿verdad? Por eso como que se acomoda. Entonces, obviamente que el caso de Bronco es eso, es alguien que se ha sabido unificar o aliar o como se pueda llamar eso con la oligarquía, ¿verdad? Y eso es lo que está exhibiendo como ventaja para Benjamín, 2018. Nada más quisiera hacer un énfasis en lo que estás diciendo y pues para la gente que nos está viendo, porque sí veo yo que hay, como el Bronco logró un porcentaje muy alto en cuanto a votación, ese gran porcentaje incluye gente educada, con poca educación, muy racionales, muy irracionales también. Mucha gente piensa que esto que se habla es conspiración. Vamos, es que estamos de alguna manera tratando, lo pueden percibir de esa manera, tratando de manchar al nuevo gobernador o lo que se logró, vamos, aquí en el estado. Creo yo que se tiene que analizar de esta manera porque sí hay ciertos elementos que van para allá. Nada más quiero mencionar rápido el caso del gabinete, que el gobierno entrante lanza una convocatoria para conformar el gabinete. Los favoritos para 2 secretarías en específico, que son Roberto Flores y Manuel González, ellos son los únicos, las únicas figuras que están ahí puestas, fuertes con la población. Sin embargo, conocidos. Sin embargo, los empresarios del estado dijeron, Manuel González, pues está bien, Roberto Flores no. A Manuel González ya el norte revela que ya está amarrada su secretaría, pero Roberto Flores no. Perdón, Manuel González sí, Roberto Flores no. Esto ya te está mostrando que va a haber un conflicto de serio entre la gobernatura de Jaime, porque la iniciativa privada va a querer estar moviendo prácticamente todo. Yo no sé hasta qué punto él sepa que a la hora de recibir apoyo de esos grupos empresariales ya tiene las manitas amarradas, quiera o no quiera. Así es, por eso yo ponía la figura esta del Fausto de Goethe, de este novelista alemán, porque en eso consiste. Es decir, este hombre vende el alma al diablo y el diablo le da juego y él cree entonces que ya es libre de llegar hasta donde él quiera, hasta que el diablo le dice, hey, eres mío, yo te pagué todo lo que estás logrando. Entonces, a mí se me hace que esa es la situación en la que entra Bronco. Entra muy comprometido con el aparato, porque no fue solamente dinero, digo, a todos los políticos les dan dinero, también Ivonne se reunió con Garzazada, el de Alfa, y siempre el Grupo Monterrey reparte en los 2 o 3 candidatos más factibles que puedan ganar, ¿verdad? Pero aquí fue la entrega total con el grupo de defensa y esta gente, es decir, hasta en ideas, ¿verdad? Entonces, como que vendió el alma, pues, es decir, qué grado de independencia va a tener, cómo se va a poder mover. Además, financieramente no va a tener mucho margen de maniobra, el 85% de los recursos
Si es que le llegan y si no se los corta Videgaray en el 2016, están comprometidos, ¿verdad? Entonces, sí entra en una situación muy difícil para la que se necesita algo más que machismo, ¿verdad? Es decir, está bien, yo soy entrón, yo soy bragao, pero, ¿verdad? Las condiciones, digamos, objetivas, que es lo que la gente debe saber, porque pues también esta base social de Bronco, muy descontenta, o sea, para mí que Bronco aprovechó el descontento que tenía o que respaldaba a López Obrador aquí en las elecciones anteriores. En el 2012, los 430,000 y todo eso que votaron por él, más lo suyo, todo eso lo recogió Bronco, porque se presentó como una figura antisistema, se presentó como una figura que desafiaba al sistema en la forma que él lo hace, ¿verdad? Y la gente dijo, órale, qué bueno, un hombre valiente que desafía a estos, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, la gente no sabe ni de deuda, ni de cómo se mueven las cosas, y es una ingenuidad total, ¿no? El bronquismo, pues es un movimiento políticamente muy atrasado. No sé cómo la vean ustedes. Ahora, a mí me parece también, Benjamín Daniel, que en esta ecuación habría que ver qué tiene de su lado Jaime para ir sorteando al menos los primeros 2 años de gobierno, ¿no? De una u otra forma él va a entrar a recibir, como dicen, un estado quebrado, pero tendrá que hacer un control de daños y evaluar con qué puede ir, pues ahora sí que esta es la yunta y con estos güeyes hay que arar, ¿no? Entonces, pues en ese periodo ventana, ¿no? En el cual por ahí podría empezar a echar a andar el gobierno, al menos hacer una evaluación, pues de momento tiene algo que no es poca cosa, que es la persecución en contra de los Medina, ¿no? Que eso le va a servir bastante, creo yo, para por ahí ganar un poco de tiempo, ¿no? Porque recordemos que a veces solemos ver el análisis desde el lado puramente técnico y decir, este es el gobierno y así tendría que operar, ¿no? Pero a final de cuentas, el gobierno es opinión pública y la opinión pública está completamente alejada en su mayoría de esos temas técnicos y lo que quiere, pues, es un show, una narrativa, como mencionaba Daniel al principio respecto al Bronco. Un nuevo Granier, ¿no? Que pudiera ser más bien el papá de Medina. Ahora eso no es poca cosa. No, mira, no es poca cosa. Pero creo yo que aquí habrá que leer el mensaje entre líneas si es que esto sucede. Recordemos que... ¿Tú piensas que no lo va a hacer? Mira, no que no piense que lo va a hacer. Pienso que si llegara a suceder, es por 2 razones. Una, porque ya tiene el permiso del gobierno federal para hacerlo. Esa es una. Y segundo, porque ya los mismos poderes fácticos sí lo están perfilando oficialmente como una opción a la presidencia. Te voy a decir por lo siguiente. A los delitos a los que se le acusa a Rodrigo Medina son delitos serios, no son del fuero común, no son local, no lo van a juzgar en las celdas de la policía municipal, ¿me explico? Van a llevar el Sedeco. Tendría que intervenir la Secretaría de Hacienda por las acusaciones de lavado de dinero. Nomás de entrada. Nada más de entrada. Y la PGR también, porque vamos, si está Rodrigo Medina, está el papá, está otros personajes, bueno, estamos hablando ya de crimen organizado, ¿no? Una modalidad del crimen organizado. Asociación delictuosa. Asociación delictuosa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya, vamos, todo esto viene de la federación. Esto el Bronco no lo puede hacer, no tiene la atribución para hacerlo. Ahora, creo yo también que hay un populismo extraño en cuanto a esta justicia que se busca para los Medina, ¿no? Yo he visto en redes sociales comentarios como, bueno, antes de hacer cualquier señalamiento sobre el gobierno del Bronco, que Rodrigo Medina regrese todo el dinero que se robó. Sabemos que eso es imposible. Es imposible, número uno, porque no sabemos en realidad cuánto tiene él, cuánto se robó él. Y aparte todos los mecanismos de desvío y de lavado de dinero que existen, hace muy complicado que sepas exactamente cuánto, quién, a Pero menos que en realidad esa se quiera, ¿no? irracionalidad, Dani, si me permites, también deja ver otra cosa, ¿no? La base de fans, de zombies, pues, que creó el Bronco en tan poco tiempo y que en términos prácticos esa base social es lo único que tiene un político en contra de la oligarquía. Esa es la carta que el Bronco maneja, ¿no? Eso es lo que le permite a la oligarquía no pisotearlo por completo, Exacto. ¿no? Tiene Entonces, un margen de dependencia. A eso me refiero con el personaje que él se supo construir. En 3 años creó una base de zombies, pero iracundos ante cualquier señalamiento que se le pueda hacer a don Jaime. Mira, algo que a mí, vamos, me llama mucho la atención, y por otro lado también no todo es ceguera, ¿no? Creo yo que hay otros referentes nacionales,
sobre los gobernantes que ganan con un alto porcentaje de votos. Creo que ya te lo había comentado, Claro. ¿no? El caso de Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, y el caso de Manuel Velasco, que ganaron con porcentajes arriba del 50%. Llegan con una expectativa Una expectativa altísima. increíble, ¿no? En el caso de Miguel Ángel Mancera, su popularidad ahorita no está ni siquiera cerca de lo que estaba cuando tomó posesión. Se ha sabido adaptar algunas cosas, se ha sabido mantener, pero ya no está, vamos, en esa posición de invencibilidad como cuando llegó. Por ejemplo, en el caso del DF, el PRD perdió muchas delegaciones y Morena se posicionó ahí pues como un partido bastante fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué tanto tiempo podrá el Bronco mantener esta base de fans o de seguidores sin que tenga un descontento? Tomando en cuenta la cuestión de que enjuiciar a los Medina no está dentro de sus atribuciones directas y la cuestión de la economía del Estado, ¿no? Sí, él propuso, vamos a recordar lo que propuso. Una cosa que me llamó mucho la atención a mí es que él dijo, yo voy a arreglar con los empresarios que las mujeres que son madres y que trabajan salgan a las 5, son más temprano, más ¿no? temprano, Sí, 4 claro. de la tarde, algo así. ¿Por qué? Porque tienen que atender a sus hijos, porque sus hijos pueden volver delincuentes cuando el hogar se desintegra. Es decir, necesitan el amor de la madre, del padre, etcétera, que es un concepto que no es propio de la derecha. No. La derecha cree que tú te haces delincuente porque no tienes valores, etcétera. Exacto. Es una reflexión, porque Bronco tiene un lado, yo lo he dicho con mucha gente, así en debates donde mucha gente lo odia o lo que sea, yo les he dicho que tiene su formación, o sea, él viene de una familia campesina realmente humilde, ¿verdad? Que fue un líder priista, apoyado por un político priista. ¿Qué es lo que hacían los políticos priistas? Veían una figura destacada y la ayudaban para que subiera, para que avanzara, ¿verdad? Entonces, él tiene esa formación, yo le llamo cenecista, echeverrista, es decir, de cuando el PRI no era lo que es ahora, sino que era tironero, como dicen acá, ¿verdad? O sea, ayudaban a la gente, sí agarraban, ¿verdad? Como decía el gobernador Martínez Domínguez, pero así, no así. Pellizcos, Entonces, ¿no? así, que no agarraban todo y ayudaban. Si tú eras una persona con dificultades, pues veían la forma de ayudarte, una enfermedad, lo que sea, o los ejidatarios, o el crédito, etcétera. Entonces, eso lo tiene. Entonces, ese es el lado que yo creo refleja Manuel González, que tiene más o menos esa misma formación, el gobierno de Jorge Treviño. Y que a final de cuentas esa formación es la que les ayuda fundamentalmente para ganar. La derecha sola no hubiera Fernando podido. Elizondo, ¿no? por ejemplo, como candidato era un coágulo. Acuérdense cómo se empezó a desmoronar porque no tienen empatía con la Claro. gente. Entonces eso es ventaja. Pero creo que para poder hacer eso que dijo de las señoras, de que pudieran las mujeres salir temprano, para poder hacer... también dijo una nueva universidad, para hacer una universidad ahí en la torre administrativa. Sí. Ese tipo de inversión necesita un margen de maniobra y yo creo que tiene dos opciones. Por el lado de recortar el gasto público, que tiene también sus consecuencias. Si tú corres gente, no importa que esa gente sea aviadora o sea burócrata, dinero que trabaje, entra. es gente que además se queda sin nada y se va a la calle, ¿verdad? Y es un problema social. Lo otro es ir sobre los banqueros, ¿verdad? Porque los banqueros son los que se agasajan con la deuda, ¿verdad? Es decir, se les ha pagado puntualmente. Ningún banquero ha acusado a Rodrigo Medina de no pagar, o de no cumplir, o de no ser puntual. Eso ya es tocar la utopía, ¿no? Estamos hablando en serio, ¿no? De cosas terrenales. Pero en condiciones en donde es la exigencia única que hay. Es la única posibilidad que tiene es decirle, hey, yo platicaba aquí con el diputado. Creo que el primero que defendería a los banqueros sería el mismo Elizondo. Sí, claro, claro. Yo platiqué aquí con el diputado Samuel García sobre ese punto y él dijo que él estaba cercano al grupo de Fernando Elizondo, que lo que van a buscar es, decía él, no digo que sea la opinión de Bronco, sino que él decía, lo que van a buscar es los contratos que hizo Medina a lo largo de estos años, todos son abusones desde el punto de vista de los banqueros, ¿verdad? Lo único que vamos a hacer es decirles, hey, a ver, trae ese contrato, vamos a renegociar, porque te pusiste muy gandalla,
¿no? O sea, demasiados intereses o demasiadas comisiones, sobre todo que te cobran los bancos, etcétera, para de ahí ir van a recortar los moches, pues. Sí, para ir disminuyendo. Esa es la filosofía de ir contra los moches, ¿no? Pero en el caso de los bancos también. Y dijo el diputado aquí, y si yo fuera banquero, yo ya me andaría acercando, dice, para buscar una negociación que le proporcione, digamos, una masa de fondos que puedan moverse un año o dos. Yo creo que es por ahí, porque por el lado de los recortes, sacrificios, despidos, va a ser, es que si toca fuerza civil y empieza a correr gente ahí, o los propios efectivos que los deje sin sueldo o algo, o sea, eso va a reventar. Mira, a mí me gustaría mencionar un caso chistoso que me tocó ver en las redes sociales, ¿no? Que yo no sé hasta qué punto represente la filosofía del gobierno entrante. La cuestión, por ejemplo, del logo del Estado, ¿no? Se lanzó una convocatoria para que, bueno, la sociedad o jóvenes, diseñadores gráficos, lo que fuera, participaran para la creación de un logo nuevo para el Estado, pero con dos detallitos, ¿no? Uno era que al momento de ser elegido eso ya no era tu propiedad. Los derechos de autor ya son para el gobierno, y el premio para tener eso, para haber hecho el logo, es una cena con el Bronco. Una cena con el Bronco. Ahora, a mí lo que me llama la atención es esto. Por un lado está esta, digamos... O sea, una mentada de madre. Esta tacañería institucional, sí, para redituar el trabajo de alguien que vas a usar un logo 6 años, sí, y básicamente te vas a gastar a lo mejor 500 pesos, te costó, ni 100 pesos por año pagar ese logo. Segundo, sí hay ciertas acciones que te dicen abiertamente que Jaime ya está viendo la presidencia. Anda por todo México dando conferencias, anda viajando por todo el país dando pláticas de lo exitoso de su campaña, de lo que él pudo lograr aquí, ¿no? Ahora, vamos, yo creo que para empezar eso no se paga solo. Un viajecito cuesta muchísimo más de lo que le van a pagar al que diseñe el logo, ¿no? Claro. Eso es de entrada. Segundo, creo yo que, mira, yo escuché a Memo Rentería en un video que vi ahí en internet, donde él decía que, pues bueno, andaban haciendo giras y eventos para mostrar el modelo de Bronco, cómo llegó a ganar. Lo que no se le tiene que olvidar a la gente es que el Bronco ganó por el malestar con Rodrigo Medina. Sí. Claro, nos gusta como que hacernos a la idea, o sea, que hubo una primavera, sí, o sea, hubo una primavera de Nuevo León, un modelo increíble de propaganda política. A ver, número uno, la propaganda política que se vendió, porque esto está perfectamente documentado. Primero, Jaime dijo, no vamos a tener panorámicos. No sé si se acuerdan. Segundo, tenía más panorámicos que todos los demás juntos. Bueno, no sé si todos los demás juntos, pero por lo menos que los demás sí tenía más panorámicos. Competía, ¿no?, con ellos. Competía con ellos abiertamente, ¿no? Tranquilamente. Ahora, ahí está la primer, pues, mentirilla, ¿no? Mentirilla. Mentirilla. La segunda. Las 25 no. Y mira, no. Oye, así. Mira, a mí me tocó ver una entrevista después de uno de los debates donde un reportero le pregunta, oiga, si usted dice que su campaña se hace sin dinero, ¿qué me dice de los panorámicos? Y él, visiblemente molesto, y dice, ¿Cuál campaña? ¿De qué hablas? ¿Cuáles panorámicos? ¿Me explico? O sea, creo yo que esta mentalidad de que se creó una nueva manera de hacer mercadotecnia política y de hacer a un gobernador es falso. Fue el contexto. Se está manejando incluso en España, ya hay un movimiento así que se llama Independientes y que está desafiando al partido emergente, ¿no?, que es el de Podemos, de Iglesias. Sí. Y parece ser que en otros países de Europa está iniciándose ya una cosa así. Así que sí es un modelo, tiene que ver con el enorme descontento, más que con la habilidad de Memo Rentería, pienso yo, con la habilidad de cualquier otro mercadotécnico, o ¿cómo se dice? Consultor político. Ok, consultor político. Tiene que ver con el enorme descontento que es resultado de la propia situación económica. Ahí se montan, ¿verdad? Y también ahí está montado López Obrador, obviamente. Sí. El descontento que López Obrador atrae es el descontento por la existencia de la gente, vida. Y que, por cierto, ese descontento es el que siente que le puede pelear Jaime. Sí, exacto. A nivel nacional. Como se lo
tomó aquí, ¿verdad? Porque aquí tomó la base social de López Obrador, se fue con Bronco, en su mayoría, no todos, ¿verdad? Pero digamos que un 90% de la gente menos politizada que sigue a López Obrador votó por Bronco. Entonces, es el descontento, ¿verdad? Con una buena lana para capitalizarlo. Pero capitalizarlo consiste en hacer una campaña al más bajo nivel. Eso es lo que han venido haciendo estos independientes. Háblale lo menos, ni siquiera explicar con peras y manzanas, sino abajo. Los voy a fregar, los voy a... No, el tipo de términos que usó Bronco contra el PRI, contra el gobierno, etcétera. Nunca hablan de la economía, el sistema económico no existe, la oligarquía menos, ¿verdad? Y todo es lenguaje al más bajo nivel, y ese es el problema del movimiento de Bronco en este momento. O sea, no discute, no comprende. Pero es un problema en general, diría yo, incluso a nivel mundial en la clase política. Bueno, quizás exceptuando países como Francia, que tienen una amplia tradición de debate político, un poco Alemania, ¿no? Pero fuera de ahí, ese es el nivel normal en el que el político le habla al ciudadano, ¿no? En todo caso, esa causa o esa condición habría que buscarla en los sistemas educativos. Es ahí donde esto se vuelve a formar como que un círculo, ¿no? Pero fíjate una cosa, en este momento, y debido también a la profundidad de la crisis, en todo lo que es Europa, el nivel de discusión es ya muy alto. Es decir, por ejemplo, Grecia, todo el periodo de Tsipras y el referéndum y todo eso, el más alto nivel, la discusión sobre la troika, la deuda, el crecimiento económico, las alianzas con Rusia, etcétera. Y luego en los Estados Unidos está pasando algo parecido con Bernie Sanders. O sea, obviamente la Hillary, ¿verdad? Ella dice, y se quiere manejar a la raza así con puro lenguaje motivacional. Y Bernie Sanders, aunque limitado, viene desafiando al establishment, la política económica, la injusticia. La desigualdad. La desigualdad, eso. Y como que también está agarrando, ahorita ya le anda pisando los talones a la Hillary. Yo creo que aquí el nivel de politización no ha avanzado por los propios políticos, ¿verdad? O sea, el propio López Obrador ha decidido mantenerse bajo su lema de todo con el pueblo, sin el pueblo nada, algo así. Sí. O sea, donde él no maneja ningún lenguaje que pudiera dividir o no comprender la gente, sino que se maneja al nivel de lo que la gente asimila de manera fácil. Y lo que hizo Bronco es bajarlo más, ¿verdad? Más abajo de ese nivel, lo volvió solamente pura frase así, sin sentido, ¿verdad? Sin ningún cuestionamiento ni nada. Mira, yo también quisiera mencionar un factor muy importante en esta elección, sobre todo que rodea al Bronco. No nada más es el apoyo de la raza o de la gente o de los votantes. Una de las cosas que hizo que ganara, número uno, es el apoyo de los empresarios y los poderes económicos del Estado. Ahora, las personas que nos ven, en general la población se podría preguntar, bueno, ¿qué es lo que hizo que un personaje de corte populista, ¿no?, fuera apoyado por los ricos del Estado? Yo creo que la respuesta es muy simple. Si nos vamos a las cifras que se han ventilado acerca de las deudas del gobierno de Rodrigo Medina, del actual gobierno estatal, con los proveedores, entre ellos me imagino que hay muchísimas personas de San Pedro y empresarios, asciende a más de 4,000 millones de pesos. O sea, de entrada es un golpe a la economía de ellos, de los ricos. Ya para cuando los ricos están enojados, es porque en realidad algo está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Él pudo capitalizar este malestar con los ricos, con el gobierno de Rodrigo Medina. Perdón, el malestar de los ricos con el gobierno de Rodrigo Medina. ¿Qué es lo que puede pasar? Mira, yo creo que de aquí para adelante no lo veo descabellado, vuelvo a lo mismo, el proyecto de 2018. ¿Por qué? Porque para los empresarios del Estado, el hecho de que Jaime se aviente a la presidencial mientras dejan a Fernando Elizondo en la gubernatura, pues mejor para ellos, ¿no? Eso les conviene bastante a ellos. No, pues déjalo que se vaya. Nosotros nos quedamos aquí con Fernando Elizondo, que ya Fernando Elizondo no es vínculo con el gobierno de Jaime, sino ya se convierte en el gobierno en sí mismo. Tenemos que mencionar que este proyecto del Bronco es un proyecto principalmente con esencia panista. O sea, casi todo el gabinete, gente relacionada al gobierno actual, ¿no? Fernando Elizondo, un panista,
una de las consideradas para la Fiscalía Anticorrupción, que era María Los Ángeles Fromo, fue titular de la FEPADE en el gobierno de Vicente Fox. No se nos olvide que Diego Fernández de Ceballos, en esta intención que menciona Pablo Iriarte en su columna, ¿no? De que Jorge Castañeda, Diego Fernández de Ceballos y otros personajes van a intentar proyectar un candidato independiente para el 18. Yo creo que lo interesante va a ser el gobierno del Bronco, digamos, su carisma, su persona. ¿Quién se va a quedar con él? ¿Los poderes fácticos que están detrás del actual presidente o los poderes fácticos ligados al PAN que quieren regresar al poder? Porque Ricardo Anaya, presidente del PAN, ya abiertamente dijo, nosotros vamos a defender las candidaturas independientes y que no se les pongan candados. Margarita Zavala varias veces ya mencionó que ella no descarta la vía independiente. Todavía tenemos que ver si se va a atomizar esta figura de los independientes, porque, por ejemplo, otro personaje que es Miguel Ángel Mancera, ¿no? Si no se lanza por el PRD, porque creo que no es militante del PRD, también ha declarado que no descarta la vía independiente. Si se lanza él, si se lanza Margarita y si se lanza, no sé, el Bronco, ¿qué va a pasar ahí? O sea, creo yo que ahorita la situación del Bronco está en veremos si sirve para dos cosas. Para llegar al poder a través de él o para atomizar a toda la oposición. ¿Qué papel va a jugar si es que llega a esa contienda? No sé si me explico. Mira, hubo una frase que me gustó de Noroña. Noroña no es santo de mi devoción, pero él dice, en una explicación sobre las candidaturas independientes, dice, es que ser independiente no consiste en no tener partido. Ser independiente es tener principios, tener ideas que defiendes, ¿verdad? Y eres independiente de los demás. Entonces, esa es la cuestión. En el caso de Bronco, pues un gobernador, ¿verdad? Independientemente de que no tenga partido, o cualquier persona, si tiene alguna idea, algún ideal, como se dice, por el cual va a pelear y estando en el poder lo va a tratar de llevar a cabo, quiere decir que no vendió el alma, ¿verdad? O sea, que no es el Fausto de Goethe que vendió el alma, sino que hizo un compromiso temporal que después puede, como decía López Portillo, pues un pacto no es un pacto con Dios, es un pacto entre gente que luego lo puede resolver. A mí me queda claro que los políticos no viven el presente, ¿no? Y desde el mañana que don Jaime sea gobernador, sí. El Estado estará pensando en el 2018, ¿no? Y todo su gobierno girará sobre esa ficha. Ya lo está pensando. Exactamente. No es poca cosa, ¿no? Es el máximo cargo al que puede aspirar un mexicano, ¿no? Y ese tren puede que solamente pase, para algunos políticos nunca pasa, ¿no? Y para otros les pasa una vez en la vida. Sería iluso pensar que Jaime no está al menos moviendo sus fichas, y me refiero tanto de gobierno como políticamente, como con los empresarios también. Sería iluso pensar que no está moviendo sus fichas esperando que haya una coyuntura que le favorezca, ¿no? Pero sobre eso, el tipo evidentemente sabe que tiene que ir construyendo un Estado con lo que le dejan, por un lado, y segundo, en el cual siga habiendo esa relación al menos de cercanía y si no más de complicidad, al menos de cercanía con la oligarquía local, ¿no? Sin esta oligarquía ranchera, Jaime Rodríguez no puede llegar muy lejos. No es tan ranchera, porque por ejemplo el Diablo es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, que son los planeadores, los think tanks que dan línea al mundo, ¿verdad? Entonces él está ahí. También una de las señoras Sadat es de la Sociedad de las Américas, de los Rockefeller. Entonces son planificadores, claro. No son rancheros. Ranchero a lo mejor Don Maseco y esa gente, pero tiene el Grupo Monterrey una elite. Es más, el Grupo Monterrey está dividido entre los que estudiaron en Georgetown y los que estudiaron en Harvard. O sea, tú los puedes diferenciar, pero todos ellos tienen formación. No más que ante la perrada o ante la gente hablan de otro modo, ¿verdad? Entonces los tratan como si no supieras, pero la élite sí discute en esos términos y sí puede estar plenamente con el proyecto independiente. Pero, ¿qué necesita? Pues necesita primero que Nuevo León no sea el primer estado en quebrar, al estilo Coahuila, porque puede ocurrir entrando su gobierno, ¿verdad? Si logra sortear eso, si logra cumplir con algunas de las promesas que hizo, no tanto lo de Medina, que también lo va a tener que hacer, porque si no, especialmente yo creo que el padre de Medina puede ser un perfecto Granier, un nuevo Granier, ¿verdad? Porque además tiene cara de ¿cómo se dice?
pues sí, de malo, pues. Entonces, pero lo otro, lo que prometió a la gente, lo que incluso habló hasta de transporte gratuito para los jóvenes, habló de una nueva universidad, habló de impulsar el campo, etcétera, etcétera. Todo eso va a tener que cumplirlo, porque si no, pues va a haber desencanto y mucho cuestionamiento y ahí se le puede ir. Habló de no darle dinero a los medios también, y ese va a ser otro trompo al oño que se va a tener que echar. Yo creo que de entrada hay dos cosas. Número uno, como dicen, prometer no cuesta. Por supuesto. Prometer no cuesta. Segundo, ya estamos nosotros discutiendo más que nada si hay un proyecto para el 2018 en comparación de qué cosas puede hacer él en realidad, qué tanta maniobra tiene, porque de entrada sabemos que no tiene mucha maniobra. Así es. Mira, hay varios indicadores que fortalecen toda esta hipótesis, ¿no? No sé si vieron el documental que le hicieron a Mauricio Fernández, el del alcalde. Claro. Bueno, a él lo entrevistan y él le pregunta que si tiene interés en la gubernatura. Mauricio Fernández dice, nada más un ignorante puede tener interés en la gubernatura porque el Estado está quebrado. Estamos hablando de un documental que tiene unos 3 años más o menos. Ok. Fernando Elizondo fue siempre reverenciado durante toda su campaña por su capacidad de maniobrar las finanzas del Estado y sanear toda la cuestión económica del Estado, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que Fernando Elizondo no quiso entrarle al tema de la tesorería porque sabe que está perdido por ese lado. Mejor dijo, ¿sabes qué? Hazme un cargo nuevo. Yo soy el coordinador ejecutivo de todos. Y así se va a limpiar, digamos, las manos de responsabilidad. Porque el que sea tesorero, a él le va a llover. A lo mejor lo van a criticar de incapaz, de lo que sea. La realidad es que no hay dinero. En una entrevista que vi que le hacen a Abel Guerra, dice dos cosas que me llamaron mucho la atención. Dice, número uno, Jaime es más peligroso con un micrófono que con un arma. Porque tiene la capacidad de seducir a la gente. Es un hombre muy carismático, no hay que negarlo. Número dos, él hace una crítica abierta a Fernando Elizondo porque al preguntarle a Fernando sobre cómo puede él sanear la situación del Estado, dice, bueno, pues que me den dinero a fondo perdido, o sea, pues nada más dame dinero. Y lo que Abel Guerra dice, bueno, pues así con esa propuesta, pues yo arreglo Grecia y arreglo todos los países del mundo, dame dinero y como fondo perdido, ¿no? Que tampoco va a pasar. O sea, lo que a él le queda es, nos guste o no, se vea bien o no, es la demagogia, es la retórica, el manejo de la gente, al final de cuentas, como dicen, el tantear las aguas durante por lo menos 2 años. Yo le agregaría, que ya se nos está acabando el tiempo, le agregaría una cosa final, y es que se metió con López Obrador, ¿verdad? Y López Obrador no está manco, como le dijo él a Diego Fernández, y que recuerde lo que le pasó a Diego Fernández por quererse meter con López Obrador. O sea, es un peso pesado. Yo en sus zapatos no me metería con López Obrador ni de chiste. Es mejor algo no tan pronto cordial, no tan pronto, pues. Mira, porque va a tener 3 años el otro para estarlo. Ahora, mira, hay otra situación que, ya entrando al tema de López Obrador, lo puede beneficiar a él. Por ejemplo, a diferencia de todas las críticas que ha hecho López Obrador del pasado, que la mafia del poder, que la gente que está vendida, etcétera, etcétera, en el caso del Bronco, creo yo que él no es muy cauteloso en su actuar, porque le hace el caldo gordo también a López Obrador. Sí. Porque, por ejemplo, se reveló cuando lo de las avionetas de los empresarios. La reunión con el PRI. Luego saltó López Obrador y dijo, miren, es más de lo mismo. Ahí está, viajando en avionetas de empresarios. El Bronco, él mismo admite que se reúne con Salinas, también le da un argumento a favor a López Obrador para que se le vaya la yugular. Así es. No sé, está interesante. Tiene mano pesada López Obrador, por eso digo yo que vale más que no le busque por ahí. Se nos acabó el tiempo, creo que cubrimos ampliamente el panorama, algo le va a ayudar a nuestro auditorio. Y resaltar además, Benjamín, que estemos hablando a un día de que se tome posesión Jaime Rodríguez, que estemos hablando del 2018, eso implica, insisto, el personaje en el cual se convirtió en 3 años, ¿no? Sí. Eso habrá que tomarlo con las reservas del caso y darle ese beneficio, al menos de la duda, en cuanto a asuntos políticos electorales se refiere, ¿no? Y vamos a decir finalmente lo que dijo Fernanda Familiar una vez que atacó a Peña Nieto y a la Gaviota. Si no estoy aquí el lunes,
¿Por qué fue? ¿No? Vamos a saber si el Bronco no tiene la piel muy sensible. Bueno, O pues si estamos jalando en gobierno. Estamos ganando el gobierno. Muy bien, creo que se nos acabó el tiempo. Los invitamos para sintonizarnos el lunes. Tendremos seguramente algo para ustedes. Hasta el lunes.